Después de 60 años, los hechos que ocurrieron en Aracena durante los trágicos días de la Guerra Civil apenas permanecen en la memoria de sus protagonistas. Episodios individuales se han transmitido de padres a hijos, pero el enfoque global se pierde si solo nos centramos en ello. Hasta ahora no se ha publicado ningún estudio general sobre la Guerra Civil en Aracena. Esta aportación se aparta de la pequeña historia de cada uno para acercarse a la gran historia de todos, menos cruda quizás, pero más objetiva e igualmente dramática. Es necesario que un pueblo tenga presente sus recuerdos a la hora de planificar su futuro. La situación política en España, a finales de los años 20, se ve marcada por la decadencia de la institución monárquica, que bajo la presión económica de la crisis del 29, crash de la Bolsa de Nueva York, cedía paso a ideales políticos diferentes. La Segunda República Española se gestaba en las mentes más preclaras del país y en los objetivos políticos de figuras relevantes del momento. Alfonso XIII, que en 1931 dejaría España en dirección a Francia y posteriormente a Italia, ha visto mermada su credibilidad tras el apoyo prestado a la dictadura del general Primo de Rivera. En Aracena se está produciendo un boom social promovido por la aristocracia local, que se exhibe en fiestas particulares o en la organización de un gran acontecimiento comarcal como la Romería de la Reina de los Ángeles, en Alhaja. La alta sociedad de Aracena, encabezada por el marqués, atrae a la figura regia de Alfonso XIII y a su esposa. El motivo, la inauguración de un proyecto de parador de turismo en el actual Colegio de las Carabelas. Además,
más de una visita a la Gruta de las Maravillas. El marqués de Aracena había sido ya anfitrión real en 1915. Esta vez, en 1929, lo secundaba el alcalde, Zacarías Rodríguez López. La visita a Aracena se produjo aprovechando los actos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla y se vio reflejada en la prensa del momento, al igual que en el periódico local El Distrito en 1915, ahora se hacía eco de ello a nivel nacional ABC. El 14 de abril de 1931, España se acostó monárquica y se levantó republicana, según un conocido aforismo, pero la realidad es bien otra. La República pedía a gritos su implantación con el movimiento sindicalista y político que estremecía al país. Solo un mes tardó en llegar a Aracena el resultado de las elecciones de abril. El día 20 de mayo de 1931 se destituyó al alcalde, que era Rafael Pérez Tello, y en su lugar se hizo cargo del ayuntamiento de la ciudad una comisión que duró hasta el 12 de junio. Los cambios que se originaron en el seno del gobierno nacional, con modificaciones de izquierda a derecha en 1933 y de derecha a izquierda en 1936, se reflejaron en los representantes de la gestión municipal. Del 20 de mayo del 31 al 21 de febrero del 36 se suceden 6 equipos de gobierno diferentes: la comisión gestora de Alfonso Castellano, Pedro Ceballos y José Díaz, Rafael Ortiz Sánchez, Rafael Pérez Tello, Alfonso Madrid Alcaide, Manuel Díaz Martínez y nuevamente Rafael Pérez Tello. Este último recibe una carta de adhesión a su regreso firmada por el presidente de la Sociedad de Obreros, Campesinos y Artesanos, el presidente del Partido Socialista, el secretario de la Unión Republicana y el presidente de la Sociedad Recreativa Casino de Artesanos de Aracena. Desde finales de 1934 se inician una serie de gestiones municipales encaminadas a la promoción local y al desarrollo de Aracena. Las acciones de embellecimiento y acondicionamiento que se realizan en la gruta permiten el envío de propaganda de esta a los libros de oro de Madrid, de Alicante y de Zaragoza. Junto a la posibilidad de crear una gran vía que, partiendo de la Plaza Marqués de Aracena, se dirigiera hasta la urbanización Aracenilla en la salida hacia Alájar, se inician los trámites para la construcción del grupo escolar en San Pedro. Se ceden terreno para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en su ubicación actual, ya que antes se encontraba junto a lo que hoy es Plaza de Fermín Requena. El paseo de la Plaza Marqués de Aracena se ve restaurado y se inaugura en agosto de 1935. La enseñanza, como bastión fundamental de la República, se ve también ensalzada por la creación de una escuela de desdoble en la Umbría y de un parvulario en Aracena.
Finalmente, se realizan funciones sociales con ayudas a la Sociedad Protectora del Servicio del Asilo. También se incorpora el Hospital Municipal al de la Misericordia y se conceden subvenciones a la tómbola de beneficencia de San Vicente de Paúl. El carácter populista de los dirigentes en Aracena se manifiesta en el rechazo a la reclamación por la sociedad Nueva Ullera Carleodopol de la mina del Castillo, alegando que en su término se encuentra la gruta y que ésta es patrimonio del pueblo aracenés. Una nueva fecha, el 20 de enero de 1936, en que se comunica la disolución de las Cortes Generales y se convocan elecciones para el 16 de febrero, domingo de Carnaval, marcará el inicio de un nuevo periodo en la historia de Aracena. Disturbios populares, como habían sido la quema de conventos por todo el país, se reflejan en Aracena en acciones como la demanda de la finca de los Llanos por parte de la sección de Valdezufre de la Sociedad de Obreros Campesinos y Artesanos, o la retirada insistencia del Grupo Socialista y las fuerzas vivas del Frente Popular para destituir de sus cargos a los funcionarios no adictos al régimen republicano. Estos enfrentamientos van preparando el terreno a los hechos de la Guerra Civil. La República había procedido al reparto de tierras entre los campesinos, hecho que tuvo efecto no solo en la mencionada de los Llanos, sino también en el Monte Perinal y en otras. Se tomaron medidas que no eran bien aceptadas entre las clases dirigentes, como la obligación de contratar a parados para labores del campo de grado o por fuerza. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Aracena, en la primera mitad de los años 30, se mueve al son que marca el resto del país, con intentos de conseguir logros sociales y contracciones a estos, con iniciativas influenciadas por la Revolución Obrera de Asturias y con gestos de adhesión a la causa republicana, como algunos cambios en los nombres de algunas calles. Estos cambios, la falta de tiempo impidió que se llevaran a efecto. La vida en las aldeas tampoco carece de movimiento y en ellas se desarrollan algunos núcleos sindicalistas de importancia, como es el caso de Carboneras con un sindicato socialista o el de Valdezufre, donde hay una gran tendencia comunista. Castañuelo es totalmente partidaria del sindicato socialista y en la Umbría se desarrolla otro núcleo también socialista, aunque menos agresivo en aspecto religioso, más dedicado a la propagación de diversiones poco honestas y decentes. En todas las aldeas se lee prensa sectaria, así como en Aracena, donde la célula socialista existente ocupaba un lugar de reuniones sindicales en la esquina del Cabezo. Las elecciones de febrero de 1936 mostraron que la Sierra de Aracena era un bastión de las derechas. Ganaron estas en Aroche, Cañaveral de León, El Castaño, Cortelazor, Cumbres Mayores, Fuenterido, Galaroza, Higuera de la Sierra, Jabugo, Linares, Los Marines, Santa Olalla y Bar del Arco. Las izquierdas obtuvieron mayoría en Alájar, Almonaster, Gala, Cortegana, Encinasola, La Nava, Puerto Moral, Santana y Zufre. Tanto Aracena como Corte Concepción llegaron a un equilibrio casi perfecto, decantado levemente hacia la izquierda en la Corte y a la derecha en Aracena. Esta es la situación en Aracena en un momento en que las izquierdas se hacen fuertes en la zona de la cuenca minera. Río Tinto y Nerva se convertirán en los enclaves políticos de mayor resistencia al levantamiento militar que se va a producir el 18 de julio del 36. Manuel Falconde, natural de Higuera de la Sierra y abogado de profesión, es líder del movimiento carlista y junto a Sanjurjo, que tras su levantamiento fallido está exiliado en Lisboa, propone la disolución de todos los partidos políticos y el establecimiento de un gobierno de solo 3 hombres, Sanjurjo como presidente y 2 ministros de Educación y de Industria, uno de los cuales sería José Antonio Primo de Rivera. Cuenta para ello con el apoyo del candidato carlista a la corona, el infante Alfonso Carlos. Con Luis Redondo, convencidos de la necesidad de emprender la lucha armada, establece un plan para el alzamiento cuyas operaciones se iniciarían en la Sierra de Aracena con el nombre clave del reducto de Encinasola.
En la preparación del levantamiento en su casa de Higuera participan algunos aracenenses, uno de los cuales permaneció en la cárcel de Aracena por orden del Gobierno Civil de Huelva del 2 al 13 de abril. Era Zacarías Rodríguez. Falconde influye en la rebelión del 18 de julio y a instancias de la comunión tradicionalista que dirige, la bandera bicolor es la que se utiliza en el alzamiento. Además de Aracena, participó en acciones en Antequera, Somosierra, San Sebastián y el Alcázar de Toledo. Diego Martínez Barrio, que había sido presidente del Gobierno, ministro de Gobernación y presidente de las Cortes en 1936, se había quedado también en un cortijo de la Sierra de Aracena con el alcalde Rafael Pérez Tello, ambos militantes en la masonería. El entusiasmo de los sindicatos que se manifiestan por las calles de Aracena contrasta con la perplejidad de las instituciones que abandonan sus funciones gubernativas. El último acta capitular está fechado el 26 de junio. Faltan 3 hasta el 18 de julio que posiblemente no se redactaran por negligencia, dejadez o escaso interés al ser sesiones casi de trámite. Desde el 18 de julio, el pueblo se verá envuelto en una vorágine que marcará a todos sus habitantes hasta casi las postrimerías del siglo. El 18 de julio de 1936, Franco, Mola, Queipo de Llano, Cabanellas, Sanjurjo y otros oficiales se han levantado contra el gobierno. El ejército se rebela en algunos puntos del país, mientras en otros se mantiene fiel al régimen. La igualdad inicial impide la culminación del alzamiento y la represión del mismo. La lucha se hace ya inevitable. Desde el mismo día 18 de julio en que se conoce la noticia del alzamiento en Marruecos, la población de Aracena va a atravesar por una crisis de indeterminación y de indecisión que se agudizará por el vacío de poder que se produce. Posiblemente el ayuntamiento deja de funcionar en un estado de apatía y de indolencia que quizá no le correspondía. La Guardia Civil sigue actuando con normalidad y dando sus rondas nocturnas, aunque sin definirse con claridad en una u otra postura. Solo la iniciativa popular canalizada por el sindicato socialista se hace cargo de la situación en el pueblo. Algunos jóvenes buscan dirigentes entre los líderes sindicales de las aldeas, pero estos rehúsan. De la misma manera que en el resto de Andalucía, la revolución toma un carácter anárquico y los ayuntamientos se funden con los comités de defensa populares. El control de los servicios y de las carreteras quedaba en manos de los milicianos nombrados por el comité. Un médico dentista y el telegrafista de Aracena parecen ser las personas encargadas de la organización del pueblo, donde ha sido nombrado delegado gubernativo don Luis Morón Moreno. Como medida preventiva y como acto emergido de los comités de defensa, se encarcela a personas prominentes de derecha que podían sumarse al alzamiento y se recogen todas las radios del pueblo, poniéndose solo una en el centro sindical para oír Radio Madrid. No hay que olvidar que en toda España, al cesar el poder soberano y en ausencia de este, algunos individuos y ciudades actúan sin control. El centro de organización y de operaciones se establece en los locales del Casino de Artesanos, que estaba situado en la esquina de la Plaza Marqués de Aracena, frente al Casino Arias Montano. Se instala un comedor colectivo en el edificio que se iba a destinar a parador de turismo y que después sería el Sanatorio Nuestra Señora del Carmen. Para abastecerlo, se incautaron reses de los ganaderos más pudientes de la zona y cereales de los agricultores con más posible. En Aracena, las actividades no son tan violentas como para ocasionar muerte, pero según testigos, unas 40 personas fueron detenidas, la mayoría encarceladas y el resto retenidas en sus propias casas o en el Hotel San Francisco, que se encontraba casi frente al ayuntamiento en la actual calle Blas Infante. Uno de los retenidos en el hotel fue el abogado y maestro Manuel Ciuró, que relata así aquellos momentos. La privación de libertad llegaba hasta el extremo de que no podía reírse porque eso era una provocación, no se podía estar serio porque eso era por algo, no se podía abrir la ventana a la calle porque era espionaje y no se podía cerrar porque era también conspiración. En el hotel vivíamos siempre invadidos de comunistas,
Cuando ya estaba la cárcel llena de hombres honrados, se discutía en la mesa del comedor del hotel qué clase de muerte había que darse a los presos. El Comité Comunista Revolucionario acordó que fuera yo conducido a la cárcel, pues como católico era sumamente peligroso. No me encarcelaban por político, sino por católico. Las detenciones se producen paulatinamente, aunque la mayor parte de ellas quizás se habían llevado a cabo antes del 10 de agosto, en que grupos de mineros llegan a Aracena. De cualquier forma, en el periodo que transcurre entre el 18 de julio y el 10 de agosto, la pasividad de los municipios locales se ve condicionada por la actitud del gobierno civil de Huelva. La capital de la provincia se mantiene fiel a la República y el mismo día 18 el general Pozas, director general de la Guardia Civil, ordena desde Madrid la formación de una columna en Huelva al mando de Gregorio de Haro que se dirija a Sevilla para contrarrestar el golpe de mano dado por Queipo de Llano. En La Pañoleta, un grupo de anarquistas de Nerva y Riotinto sufren una emboscada el 19 de julio de la propia columna de Haro que en Sevilla se ha pasado al bando nacional a las órdenes de Queipo. 26 mineros mueren y 69 caen presos, de ellos 68 son condenados a muerte y uno, por ser menor de edad, a cadena perpetua. El desenlace de este episodio conlleva una oleada de rabia en Huelva que se ve abocada a algunos actos vandálicos, aunque se presta protección a los encarcelados ante los deseos homicidas de las milicias populares. La propia Guardia Civil de Huelva, que permanece fiel a la República y protege a los presos, será la que se suma al alzamiento el 28 de julio, decantando el sur de la provincia por el bando rebelde. La cuenca minera, entre tanto, y tras los acontecimientos de La Pañoleta, lleva a cabo actos criminales que se manifiestan con mayor crudeza en el pueblo de Campillo, aldea emancipada de Zalamea, que ostentaba el nombre de Salvostea. Desde Sevilla se ejerce una fuerte presión sobre la provincia de Huelva que se dirigirá con mayor crudeza contra el núcleo anarquista de la mina. Desde Huelva por el sur, desde el Castillo de las Guardas por el oeste y desde la Sierra de Aracena por el norte se rodeará la comarca para su ocupación. Un acontecimiento que se produce por esos días enfrentará los ánimos entre los partidarios de los dos bandos en Aracena y en los pueblos de alrededor. En la cárcel de los Marines se encuentra encarcelado un militante de izquierda. Los simpatizantes de la derecha visitan asiduamente la prisión y hacen comentarios burlescos y amenazadores respecto al reo. Los correligionarios de este, en Aracena, enterados de la situación, reclutan partidarios en el pueblo y preparan una marcha hacia los Marines, donde se entabla una fuerte lucha que culmina con una gran paliza a los derechistas del pueblo vecino. Los participantes en este acto serán buscados por los nacionales a su llegada para ser objeto de la consiguiente represión, encarcelamiento y ejecución. En Aracena, la situación se dispara el 10 de agosto, día en que un grupo de mineros al mando de Molina y Guerrero llegan al pueblo enarbolando la bandera de la revolución anarquista. Los mineros que entran en Aracena son del Comité de Abastecimiento, que se encarga de incautar alimentos para la cuenca, y del Comité de Defensa, que tiene como cometido recabar las armas existentes en los cuarteles de la Guardia Civil. Traen armas para tomar el cuartel y un camión blindado que porta las siglas FAI, CNT y UGT. Harían lo mismo en Higuera, donde la resistencia de la Guardia Civil produjo enfrentamientos y al menos 7 muertos por parte de los rebeldes, además de algunos heridos en los mineros que serían traídos a Aracena. Cortegana y Jabugo también fueron objeto de la visita de los mineros. En Aracena, la Guardia Civil, al mando del capitán Cuadrado, se rindió a los milicianos que amenazan con una ametralladora desde el edificio desde enfrente y entran por la parte de atrás. La llegada de los mineros
funciona como un catalizador para los milicianos del pueblo y de las aldeas que se encuentran en Aracena. Ese día se convierte en un símbolo y los exaltados se desmadran cometiendo verdaderas atrocidades en las iglesias. Aunque no se mata a nadie, se procede a la destrucción despiadada de los edificios religiosos y de las imágenes. La voz popular indica que esta quema de iglesias evitó la quema de la cárcel y que las pérdidas materiales sustituyeron a las pérdidas humanas. Según declaración del párroco Antonio López de Tejada a la comandancia militar, los daños causados a las iglesias alcanzaron el valor de 1.167.000 pesetas en 1936. Aunque las ermitas no fueron incendiadas y la iglesia del Carmen quedó indemne porque estaba destinada a sede del sindicato, idea que no llegó a realizarse, pues la sede sindical permaneció en la actual calle Blas Infante, en el edificio donde ahora está el hogar del pensionista, no ocurrió lo mismo con las iglesias mayores. Se hicieron hogueras dentro de la iglesia del castillo, donde se quemaron 18 imágenes de los 7 altares que había. Se calcinó el suelo de mármol y se perdió todo el equipo de la Hermandad de la Vera Cruz, entre las imágenes la de la Virgen del Mayor Dolor y la del Cristo de la Sangre. También se quemaron ropas y ornamentos. Entre las obras pictóricas quemadas se encuentran un cuadro atribuido a Tobar de la Escuela de Murillo, una obra de Valdés Leal y un cuadro atribuido a Alonso Cano. Se incendió la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, destruyéndose el artesonado del coro bajo, laterales y trascoro. El mármol del suelo también se calcinó y quedó dañado por las detonaciones. Se quemaron los retablos y las imágenes en el centro de la iglesia, entre ellas la del Cristo del Perdón. Se destruyeron obras de orfebrería, ropajes y vestimenta sacra, y un monumento para el Santísimo que alcanzaba la altura de la cúpula parroquial. La iglesia del Carmen fue saqueada y sus imágenes se quemaron junto a sus enseres en el ejido público de la Nava, camino de Castañuelo. Las iglesias de Santa Catalina y de Jesús María fueron desvalijadas y las monjas que ocupaban sendos conventos sufrieron el exclaustramiento. También fueron desmanteladas, aunque en menor medida, las ermitas de Santo Domingo, Santa Lucía, San Roque y San Pedro, además de la capilla de las esclavas concepcionistas. No sufrió, sin embargo, ningún tipo de agravio el asilo de ancianos desamparados por estar dedicadas las monjas que lo atendían al cuidado de los servicios del Hospital de la Misericordia. Aracena, junto a Moguer, fueron las poblaciones que padecieron las mayores pérdidas en cuanto a patrimonio eclesiástico se refiere de toda la provincia de Huelva. En el incendio de la parroquia se perdió también el irrecuperable archivo parroquial que contenía ejemplares preciosos y documentos del siglo XVI. En las aldeas, la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de la Umbría, la de Santa Marina, de Valdezubre y Jabuguillo, la de San Antonio en Carbonera y la de la Esperanza en Corterrangel fueron saqueadas y se quedaron exclusivamente en el edificio. La importancia del enclave de Aracena para las milicias republicanas centradas en la cuenca minera estribaba en que era el único punto por el cual se podía acceder vía Extremadura a la zona republicana, que todavía ocupaba la franja horizontal del centro de la península. Como centro de abastecimiento,
Era Jabugo, por sus industrias cárnicas, el núcleo fundamental de la comarca. Los mineros permanecen varios días en Aracena hasta que las tropas rebeldes se acercan a Higuera de la Sierra. La situación en Higuera, donde el 15 de agosto llegaba la columna Redondo, hacía lógica la presencia de los mineros en nuestro pueblo, pero la pérdida de la población higuereña hizo temer el paso siguiente de los nacionales, Aracena. Los Requeté dejaron en Higuera el sello de su actuación con el fusilamiento a las puertas del cementerio de varios desdichados manchados de crímenes. En la madrugada del 17 al 18 de agosto, ante la inminente llegada de la columna Redondo, los aracenenses que de alguna forma se habían visto involucrados en los acontecimientos políticos anteriores decidieron marcharse en dirección a Extremadura o Portugal. Algunos, esperanzados aún, se dispersaron por los montes de alrededor, pero posteriormente tendrían que huir hacia el norte debido a la represión nacionalista. Antes de irse, habían dejado libres a cuantos estaban en la cárcel. En Sevilla se habían concentrado fuerzas que venían del norte de África en lo que sería el primer puente aéreo militar de la historia. A ellos se unieron milicias de requetés pertenecientes al grupo carlista y grupos de falangistas que se habían preparado anteriormente. Estas columnas saldrían de Sevilla en forma radial para hacerse con el control de los enclaves situados alrededor de la capital andaluza y posteriormente del resto de Andalucía, de Extremadura y del sur de Castilla. El contingente militar que se dirigió a Aracena estaba formado por el comandante de caballería retirado por la ley Azaña, Luis Redondo, un comandante de la Guardia Civil, Luis Garrigós, capitanes de artillería, de infantería y de caballería, oficiales de la Guardia Civil, altos mandos del Requeté y otros mandos pertenecientes a los ingenieros militares. Les acompañó a Aracena Manuel Falconde y estaba con todos ellos el capitán de campaña Bernabé Copado. Bajo el mando de Redondo, 300 requetés como fuerza de choque, 2 baterías, fuerzas de caballería de a pie que requisaron caballos en Higuera de la Sierra y en Aracena, infantería, ingenieros y algunos miembros de la Guardia Civil. A las 3 de la mañana salieron de Higuera y en el cruce de la Umbría se partieron en 2 grupos. Garrigós llegó el contingente por la carretera general y Redondo se desvió hacia la Umbría y Puerto Moral. El segundo grupo encontró algunas dificultades que salvaron sin mayor problema. Era el primer intento de resistencia de las milicias populares de Aracena y sus aldeas. El primer grupo no encontró resistencia y pasó desierta la aldea de Valdezufre. A las 9 de la mañana, ambos contingentes se vuelven a encontrar en el cruce de Marimateo, donde apresaron a un hombre con una escopeta que intentaba colocar un explosivo en la carretera. Su ejecución junto al lugar de la fallida emboscada fue el primer acto de represión de los nacionales en Aracena. Antes de entrar en el pueblo, una vez puesta de nuevo en marcha la columna, un aeroplano o quizás una avioneta del Club Aeronáutico de Sevilla sobrevoló la zona. La visión desde el pueblo del aparato avisaba de la llegada de las tropas de Redondo. Era el preludio de la caída de Aracena en el bando franquista. El procedimiento para tomar un pueblo por asalto consistía en una ligera preparación artillera seguida de una arenga ordenando a la población mediante altavoces que colgaran banderas blancas en las ventanas y sobre los portales y que abrieran las puertas de par en par. En Aracena fueron los miembros de la caballería los que iban arengando al pueblo por todas sus calles. Si encontraban algún obstáculo enemigo, se realizaba una maniobra envolvente. La operación solía ser suficiente para generar en las desorganizadas milicias defensoras el pánico a ser cercadas y provocar su huida. Esta fue la situación en la sierra de Aracena y así tomaron el pueblo sin que se opusiera ninguna resistencia y sin disparar un solo tiro. Parece ser que se realizó un acto de represión que consistió en la muerte de 5 personas, cuyos cadáveres quedaron a la entrada del pueblo, por el lugar donde ahora está el parque. Posteriormente se llevó a cabo el asalto y saqueo de los centros de izquierda y la quema de banderas republicanas y comunistas.
Se lanzaron a la calle las pertenencias del sindicato que se encontraban en el casino de artesanos, entre ellas la biblioteca que guardaba gran cantidad de volúmenes, y los enseres que se encontraban en el local comercial La Bota Grande, situado en la esquina del paseo, donde hoy se encuentra una farmacia. También se saqueó la Casa del Pueblo, que se encontraba en San Roque, en el número 28. Se desmanteló el edificio del ayuntamiento y la sede sindical de la carretera, actual calle de Blas Infante. De la misma manera, fueron asaltadas las casas de algunos dirigentes izquierdistas. Falconde y Redondo nombraron una comisión gestora que se haría cargo del ayuntamiento y que estaría presidida por el adicto al levantamiento Zacarías Rodríguez López y que tendría como gestores a Leonardo Romero Pérez y a Rafael López Alonso. Se proclamó la ley marcial en el pueblo y se reunieron en la sala capitular para tomar posesión, nombrar secretario al que lo había sido en años anteriores, Manuel Domínguez Cruz, y reponer en sus cargos a funcionarios del ayuntamiento. Eran las 11 de la mañana. A continuación, se organizó un desfile militar de todas las fuerzas por las calles del centro del pueblo, con el acompañamiento de la banda de música del Requeté. Se realizó un acto en el paseo en el que Falconde dio un discurso al pueblo y a las tropas. Se concentraron en la Plaza del Pilar todos los milicianos que habían llegado con la columna Redondo y numeroso público del pueblo que contemplaba expectante el despliegue de fuerza de los nacionales. Desde ese mismo momento se establece en Aracena la comandancia de la columna que tendría su núcleo de operaciones en el Casino de Arias Montano. Se consiguen listas de miembros de sindicatos, de partidos políticos y de organizaciones de izquierda. Todas las personas que figuran y no han huido serán detenidas. Cualquiera del que solo se sepa que había votado por el Frente Popular en las elecciones de febrero está en peligro. Ese mismo día se procede a la detención de al menos 15 personas. Por la tarde, un grupo de unos 50 requetés, al mando del comandante Redondo, Fernando Contreras y Manuel Falconte, acompañados de Bernabé Copado, se dirigen al Corte Concepción. En este pueblo habían estado los vecinos al mando del alpargatero, y al menos un guardia civil cayó muerto antes de la entrada de los nacionales. Las monjas del Colegio de las Esclavas Concepcionistas habían sido respetadas a pesar de haberse quemado todos los enseres de la iglesia en incendios provocados los días 3 y 11 de agosto. La tropa de requetés, que había requisado 2 camiones en Aracena, llevó a Falconde, que dejaba definitivamente esta zona, a Higuera de la Sierra, y volvió a Aracena para la celebración de la misa de campaña en el paseo. Del acto, el capitán con funciones de comandante militar Ignacio Rodríguez Tasella falleció de un ataque cardíaco sufrido tras una insolación.
fue el único muerto del bando nacionalista en aquellos días y ocurrió por causas ajenas a la guerra. Durante los días siguientes, Aracena sirvió de centro de operaciones para la toma de algunos pueblos de alrededor, como Linares de la Sierra, que fue tomada el día 20. Esta población se ocupó de paso hacia Alájar. No tuvo que entrar la columna, sino solo un grupo de requetés que no encontraron resistencia. Alájar fue el siguiente pueblo tomado por la columna. El pueblo tenía fama de izquierdista, porque en él se habían realizado actuaciones masónicas en años anteriores. Es posible que fuera cerca de Alájar, donde Martínez Barrio permaneció en la sierra. Durante los primeros días de la guerra, la ermita de la Peña de Arias Montano había sido saqueada y el edificio se ocupó como cárcel. La imagen de la Reina de los Ángeles fue quemada. En Santa Ana, los defensores de la República ofrecieron resistencia y la columna de Redondo utilizó las ametralladoras y los fusiles para provocar la desbandada de los milicianos. Más tarde se dirige la columna al monasterio, donde se encontró alguna oposición que fue superada sin gran dificultad. La iglesia se utilizó como almacén de armamento por los mineros que la habían ocupado. La intención estratégica de los militares estribaba en cortar la carretera de Huelva a Badajoz, que se cruza con la de Santa Ana al monasterio. Allí, los incidentes con las milicias de la cuenca minera se desarrollaron con más violencia. 60 hombres quedaron en el cruce a la defensa de la posición, cortando por el mismo la comunicación de la mina con el paso a Extremadura. Un contingente de mineros atacó la posición y tras 8 horas de lucha y enfrentamiento, el cruce quedó en manos de los rebeldes. Hasta el día 23 permaneció la tropa en Cortegana. En esta población se llevó a cabo un acto grandilocuente por parte de los nacionales. En la plaza del ayuntamiento se montó un altar en el que el sacerdote de campaña Bernabé Copado ofreció una misa acompañado por la banda de música de los requetés. Esa misma mañana partieron hacia Jabugo. Allí ocuparon sus calles principales y terminaron con el dominio establecido anteriormente por los mineros. Habían pasado antes por el Repilao, aldea de Jabugo, que fue tomada por su estación de ferrocarril. Y en la que fueron recibidas con agrado por alguna familia. La llegada a Galaroza, donde se produjo un gran revuelo en la plaza de las Pizarrillas, fue precedida de la toma de las Chinas. En esta aldea fue donde se incautaron de un camión blindado que los mineros habían abandonado por avería y lo trajeron a Aracena, donde quedó expuesto en la esquina del paseo con la actual calle Constitución. La vuelta se realizó por la tarde a través de Fuenteridos y Los Marines, que fueron ocupadas sin dificultad.
Redondo descansó en Aracena hasta el día 26, en que se inicia la ofensiva a la cuenca minera desde el norte. Durante esos días, más de 100 personas han sido encarceladas en Aracena. Y al menos 10 de ellas han sido fusiladas. Los jóvenes que se han unido al alzamiento son entrenados en el manejo de las armas y se crea el primer cuerpo de la Guardia Cívica. Esta organización se compondrá de guardias civiles, carabineros, voluntarios populares y jóvenes llamados a filas aunque no fueran adictos al alzamiento. Entre sus ocupaciones, además de la seguridad, está la de hacer patrullas por las noches, efectuar detenciones y dar batidas por los campos de alrededor. La Guardia Cívica con los requetés y con la falange son los grupos que se encargan de las ejecuciones. Aquí en Aracena se realizan de noche y en el cementerio. Más adelante será la Guardia Civil la que se ocupe de ellas. La ofensiva definitiva contra la cuenca minera se inicia el 25 de agosto, en que las tropas salen en dirección a Campofrío. Se requisan unos 30 caballos y la comitiva se pone en marcha a las 4 de la mañana. Al llegar a las inmediaciones del pueblo, se realizan una serie de disparos, para lo que se utilizan 2 piezas de artillería y, auxiliados por un avión de la base de Sevilla, se dispara y se persigue a los fugitivos. La caballería entra en acción y le siguen los requetés. Entran y toman el pueblo abandonado por los milicianos que han huido. Los actos de represión no se hacen esperar. Tras el descanso de la noche, a las 4 de la mañana, la columna parte hacia Riotinto. En Riotinto, el avance se hace lento por el temor a posibles emboscadas y explosivos, pero la dura presión a que se vio sometida la cuenca por parte de Valera desde Zalamea, de Álvarez Rementería desde el Madroño y de Redondo desde Aracena, mermó las posibilidades de lucha de los mineros. El pueblo, junto a las aldeas que rodean la mina, la Dehesa, el Alto de la Mesa, el Valle y la Atalaya, caen en manos de Redondo sin resistencia. Las fuerzas de los nacionales, satisfechas de las conquistas realizadas en la provincia y de las pocas bajas padecidas en su fila, se recrean en la ocupación de los centros de poder de la comarca más resistente de toda Huelva. El campillo, que como se dijo anteriormente durante la República se llamó Salvochea, fue quemado por los requetés. Fue este el único pueblo donde los milicianos llevaron a efecto actos de represión y donde mataron a paisanos en actos no puramente de guerra. Aunque más cruenta fue la represión a la llegada de los nacionales. Fueron fusilados todos los detenidos en La Pañoleta y Riotinto y Nerva quedaron cubiertos por las sombras del luto. La columna Redondo se dirige nuevamente a Cortegana, desde donde se organiza la toma de Aroche y Rosal de la Frontera. En Aroche también había existido lucha en los días anteriores. Rosal sería el último pueblo de la Sierra de Aracena en que entraría la columna Redondo. La vuelta a Aracena se produjo el día 29 de agosto y al día siguiente, domingo 30, se fue de Aracena la columna del comandante Redondo y el pueblo queda bajo el gobierno de la comisión gestora nombrada el día 18. Es importante señalar el carácter de objetivo poco importante de la sierra, nota que se observa por la ausencia de moros entre las tropas de ocupación. Este cuerpo africano será el utilizado en acciones de gran importancia por el ejército de Franco. Entre las decisiones adoptadas por los nacionales a la llegada a los pueblos, cabe destacar la fuerte represión sobre los grupos de izquierda que estaban a cargo de la organización, sobre los militantes en partidos y sindicatos de izquierda, los votantes del Frente Popular y los masones. Las consignas de Mola y Queipo de Llano desde Sevilla eran claras y contundentes. Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta.
Serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos desafectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos. El ejército fusiló a mucha gente, pero también lo hicieron bandas armadas de falangistas y carlistas. Los fusilamientos se prolongaron en Aracena hasta septiembre de 1937 al menos. Las detenciones y ejecuciones se realizaban por la noche. Nadie sabía de qué crímenes serían acusados los detenidos. Nadie sabía si podrían volver a verlos. A veces se sacaba gente de la cárcel y después se les volvía a meter. No se sabía quién quedaría libre ni quién sería ejecutado. Durante el periodo del 18 al 31 de agosto, constan en el libro de registro de entradas y salidas de la cárcel de Aracena 142 detenidos, de los cuales 10 o más fueron fusilados. En septiembre, 54 al menos fueron fusilados y 136 encarcelados. A partir de ese momento, el ritmo de la represión fue disminuyendo y en septiembre de 1937 fueron fusilados los dos últimos de que hay constancia. ...106 personas constan como fusilados en el transcurso de estos 13 meses, pero la falta de control y el carácter urgente y ejemplar de la represión en los primeros días hace pensar en un número mucho más elevado de ejecutados. Otros, entre ellos algunas mujeres, fueron sometidos a vejaciones como ser pelados o peladas al cero y expuestos a la contemplación pública. Eran paseados por el pueblo y les obligaban a tomar aceite de ricino. No se realizan juicios a los que se saca de noche para llevarlos a fusilar. Solamente un sacerdote los confiesa antes de ser montados en el camión. Después, el camión los lleva al cementerio y allí, en el frontal izquierdo de la puerta de la esquina, son fusilados. Posteriormente son enterrados en una fosa común en el interior del cementerio y en todo el corredor izquierdo. Ninguna inscripción dejaba constancia del lugar ni de los que se enterraban. Ni siquiera en el registro de enterramiento se inscribían los nombres de los muertos. A partir del 10 de septiembre de 1937 se organizan juicios sumarísimos en el edificio de Santa Catalina, donde después estaría el ayuntamiento. La situación política en Aracena va a sufrir cambios que romperán con cuanto recordaba la República. El día 20 de septiembre de 1937, el ayuntamiento se traslada a la actual calle Constitución 3, propiedad de la marquesa de Aracena. La Guardia Cívica que se formó con la llegada de Redondo se sometió a instrucciones generales para su organización y la Falange Española de las Jones envía al jefe local de Aracena la prohibición de participar a sus milicianos en fusilamientos y ejecuciones, acto que corresponde exclusivamente a las fuerzas militares. Durante el resto de 1936 se efectúan batidas a la búsqueda de fugitivos y se localizan fugados en otras zonas donde ha triunfado el alzamiento. Y a partir de 1937 se realizan cambios en los nombres de las calles y se pretende ir normalizando la situación. El día 17 de enero de 1937, el Gobierno Civil de Huelva nombra una nueva comisión gestora para el Ayuntamiento de Aracena. Una de las medidas de castigo que utiliza el bando nacional cuando llega a una nueva población consiste en enviar a aquellos que no se unieron al alzamiento, pero que tampoco tenían vinculación con las izquierdas, al frente de batalla a primera línea de fuego. Tal fue la suerte que corrió el capitán de la Guardia Civil de Aracena, Cuadrado, que entregó el cuartel sin resistencia a los mineros. Los voluntarios que se unen a la columna Redondo y los jóvenes a quienes se llama a filas con leva de quinta marchan a los frentes de Peñarroya, Pueblo Nuevo y Arronda, donde algunos permanecerán bastante tiempo.
Peor es la suerte que corren los fugitivos que logran llegar a Extremadura. Allí se concentran grandes masas de huidos en las poblaciones extremeñas del sur, como Jerez de los Caballeros, Fregenal, Fuente de León o Llerena. Aunque existe alguna vía de comunicación con Madrid, no es posible el paso de todos y la permanencia en estos pueblos se prolonga. Mientras tanto, las tropas nacionales que al mando de Yagüe han tomado Mérida y Badajoz continúan su marcha hacia Madrid, Toledo, Guadalajara, Teruel, etc., y no olvidan limpiar sus retaguardias. Un artículo de Antonio Olmedo publicado en ABC de Sevilla el 20 de agosto del 36 dice literalmente: ayer no hubo novedad en el frente porque nunca pueden considerarse como novedades las operaciones de consolidación y limpieza de la retaguardia. En Fuente de León se forma una columna formada por varios cientos de fugitivos acompañados de sus propias familias, mujeres, niños, ancianos, etc., procedentes de toda la provincia de Huelva, entre los que se encontraba un nutrido grupo de aracenenses. Esta columna fue conocida por el despectivo nombre de Columna Ratón, en clara alusión a su vida. En su intento de pasar a zona republicana campo a través por el frente del norte cordobés, son sorprendidos en una de esas acciones de limpieza. Algunos son fusilados en los alrededores de Llerena y otros son trasladados a Sevilla como prisioneros, donde serán encarcelados en el barco. El barco era la cárcel flotante más temida por los milicianos de los pueblos de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Badajoz. Considerado como antesala de la muerte, los allí recluidos apenas tenían que esperar unos días para ser ejecutados. Su nombre, Cabo Carboeiro, sería maldito desde aquellos días de 1936, en que fue el último habitáculo de cientos de personas fusiladas por los nacionales. Unos cuantos huidos pasaron a Portugal, de donde algunos fueron devueltos por el gobierno de Salazar. Un personaje devuelto a España por los guardiñas portugueses fue el poeta Miguel Hernández, que fue entregado a la Guardia Civil de Rosal de la Frontera el día 3 de mayo de 1939. Tras permanecer allí varios días, es trasladado vía Aracena a la cárcel de Sevilla y de esta a la de Alicante, donde moriría en 1942. El proceso de normalización que se lleva a cabo en Aracena durante 1937, propiciado por la marcha de la guerra y la lejanía del frente de batalla, se ve salpicado por las ejecuciones que se siguen realizando y por un acto que causaría gran impacto en el pueblo: el asalto del coche de Huelva el 13 de agosto de 1937. Ese día, un grupo de fugitivos asalta el coche de viajeros que viene de Huelva en un lugar de la carretera conocido como la Cañada Negra. Solo quieren robar, pero entre los pasajeros iba uno armado que intentó evitar el robo disparando. Los atracadores comienzan un tiroteo asustados por la reacción del viajero. En la refriega fallecen 6 personas. Una de ellas fue el sobrestante de Obras Públicas Ángel Sierra, cuya lápida aún permanece en el cementerio y en cuyo epitafio se lee literalmente: vilmente asesinado por los marxistas. El entierro de las víctimas se celebró al día siguiente de una forma ostentosa en Aracena. Los cuerpos de los fallecidos
Se colocan en Capilla Ardiente en el Ayuntamiento, actual calle Constitución, y desde allí sale un desfile hacia la iglesia de Santa Catalina por el Carmen, con los féretros acompañados por falangistas y otros grupos juveniles organizados. A su paso son saludados con el brazo en alto por los asistentes. El día 25 son fusilados en represalias 4 personas que estaban en la cárcel. Según algunos, fueron 15 los fusilados, aunque no consta la ejecución de los otros 11. Las amenazas apuntaban a un 6x6 que fue reclamado por una comisión particular de vecinos en la ciudad de Sevilla ante el propio Queipo de Llano. Fue el último acto de resistencia que se produjo en Aracena, del cual las 6 víctimas que se registraron fueron utilizados propagandísticamente por los nacionales. El ambiente que se respiraba en Aracena en 1937 se manifiesta en el escaso número de bodas que se celebran ese año. Su aumento en el año siguiente muestra que Aracena va volviendo a la normalidad. A pesar de ello, no se puede olvidar que la represión carcelaria y las huidas en la población nodista al levantamiento no dejan en el pueblo capacidad para la oposición. Los jóvenes llamados a filas luchan con los nacionales hasta finalizar la guerra el 1 de abril de 1939. Su vuelta se produce a mediados de ese año. Los fugitivos bien luchan en el frente de Madrid, bien se encuentran en Francia recluidos en campos de concentración de donde serán devueltos a España a partir de 1940, o bien se marchan a países sudamericanos como México. El regreso a Aracena se hace a través de la cárcel y durante los primeros años de los 40. Los que vuelven son controlados por la Guardia Civil, a quien tienen que presentarse periódicamente, primero cada día, y a medida que se van observando su adecuación al régimen y su buena conducta, se van espaciando más estos controles. Cuando termina la guerra con la victoria de los nacionales, estos no solo han conquistado el territorio nacional, sino también han extinguido y estrangulado cualquier resquicio de republicanismo, cualquier resistencia ideológica. A partir de ese momento, los nacionales han ganado la guerra, los demás lo han perdido todo. La posguerra, marcada por el hambre, los recelos y la miseria, se prolongará hasta los años 50. Las cartillas de racionamiento, que persisten hasta 1952, el extraperlo y el luto por las víctimas, aclamadas las de un bando, silenciadas las del otro, serán componente ineludible de la vida cotidiana. Para combatir las calamidades y la penuria económica en Aracena, se emiten unos pagarés de 1 y 2 pesetas que sirven para su circulación exclusiva en el pueblo.
El odio provocó una guerra, el miedo aún mantiene silencios, pero nadie de los que la vivieron podrá olvidarla, ni nadie de los que ahora vivimos debemos ignorar lo que ocurrió durante aquellos años.